Echémosle un vistazo al personaje en cuestión, que ha estado profiriendo ataques y amenazas contra mi persona. Él reclama ser católico, pero obviamente es un falso profeta infantil. Vamos a lo que nos atañe, ya que se me ha acusado de varias cosas, entre ellas de traidor, judas, calumniador, hereje, cismático, desleal y hasta ateo. Obviamente ninguna de estas es cierta, y aunque podría arguir que todas estas difamaciones de alguna manera pudieran dañar mi nombre y reputación, no lo haré, ya que no las puedo considerar serias viniendo de un canal tan sensacionalista, que de doctrina católica no tiene nada, que apela solamente a las emociones de las personas y que además ahora abiertamente niega el dogma de la salvación, uniéndose en una sola fe con todos los modernistas, a los que supuestamente critica tanto y les tiene por enemigos declarados. Así es, esta es la verdad y el origen de esta situación, que como dije antes, sostengo y sostendré, aunque mi vida dependiere de ello, no engendra ningún conflicto entre católicos, sino más bien causa persecución de falsos tradicionalistas que necesariamente confiesan más de un bautismo al rechazar el dogma contra verdaderos católicos que se aferran a él tal como ha sido definido por la Santa Iglesia Católica. Papa Benedicto XIV, Nuper ad nos, 16 de marzo de 1743, profesión de fe, cita. Esta fe de la Iglesia Católica, fuera de la cual nadie puede salvarse y que motu propio ahora profeso y firmemente mantengo. Fin de cita. Esto es lo que creo, y lo que creen todos los católicos, por lo que las palabras del dogma expresan, y como explico en el video, ¿puede un católico interpretar el dogma? No hay más que una forma de comprender el dogma, pero aclarado esto, voy a desglosar lo que realmente cree y enseña José Guzmán por sus propias palabras. ¿Qué ha hecho Vaticano cismático por la unión de la Iglesia? La respuesta es que la unión de la Iglesia radica en la fe, y no puedes ser católico si no crees, y tú, pues no crees en esta verdad venida del cielo. Papa Clemente V, Concilio de Viena, decreto numeral 30, 1311 a 1312, ex cátedra. Cito, puesto que hay tanto para regulares y seglares, para superiores y súbditos, para exentos y no exentos, una Iglesia universal, fuera de la cual no hay salvación, puesto que para todos ellos hay un solo Señor, una fe y un bautismo. Fin de cita. Papa Inocencio III, Cuarto Concilio de Letrán, Constitución Primera, 1215, ex cátedra, cito, y una sola es la Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual absolutamente nadie se salva, y en ella el mismo sacerdote es sacrificio, Jesucristo. Fin de cita. Es obvio que no crees porque inmediatamente pasas a decir: ¿Cuál es el problema con la doctrina de Vaticano cismático que malinterpretan y tuercen el dogma? Fuera de la Iglesia no hay salvación, condenando la mínima posibilidad de salvación para un catecúmeno. Ellos básicamente niegan por completo que se salve una persona que tenga la buena intención y el deseo de bautizarse y muera sin consumarlo. Pero esto, José Guzmán, es precisamente lo que condena la Iglesia, y por tanto lo hacemos también todos los que somos parte de ella, desde el más pequeñito hasta el más erudito, Iglesia de la cual tú, José Guzmán, no formas parte, por la simple razón de negar el dogma, abrazar la doctrina humana del bautismo de deseo y negar el credo niceno-constantinopolitano, todo en una, en el primer intento en la historia de tu chancero canal de proferir algo de doctrina a pesar del nombre al cual no haces ningún honor, lo primero que haces es enseñar una doctrina humana. Por eso te digo e insisto, es mejor que te retires porque no tienes fe, y si algún día te conviertes, pues bienvenido, pero mientras tanto es mejor que te retires. Es una locura pensar que alguien que se haga llamar católico no sepa que la puerta de entrada a la iglesia es el bautismo celebrado en agua. Papa Julio III, Concilio de Trento, sobre los sacramentos del bautismo y de la penitencia, sesión 14, capítulo 2, ex cátedra. Cito, por lo demás, por muchas razones se ve que este sacramento, la penitencia, se diferencia del bautismo, porque aparte de que la materia y la forma que constituyen la esencia del sacramento están a larguísima distancia, consta ciertamente que el ministro del bautismo no tiene que ser juez, como quiera que la Iglesia en nadie ejerce juicio que no haya antes entrado en ella misma por la puerta del bautismo, porque ¿qué se me da a mí, dice el apóstol, de juzgar a los que están fuera? 1 Corintios 5:12.
Otra cosa es que los domésticos de la fe, a los que Cristo Señor por el lavatorio del bautismo los hizo una vez miembros de su cuerpo. 1 Corintios 12:13. Fin de cita. Realmente cuesta creer. Bueno, con José Guzmán no cuesta tanto, pero si viniera de una persona honesta, costaría creer que luego de revisar el material que echa en tierra el mencionado bautismo de deseo, sin hacer ninguna interpretación, sino más bien compendiando la enseñanza de la Iglesia en este respecto, se termina aprendiendo exactamente lo contrario. Pero en fin, sigamos con este suplicio de escuchar el irrisorio tono de José Guzmán. Después de una revisión total de su material escrito, se han encontrado herejías y errores que, claro, ellos no perdonan, sin mencionar que para poder publicar un texto como este, necesitan la aprobación de un obispo que revise palabra por palabra para preservar la pureza de la doctrina católica. Estos defienden y propagan las herejías del padre Fini. Antes de entrar a examinar el caso del padre Fini respecto al imprimatur, contesta esta pregunta. ¿Consideras que un obispo es infalible? Sé que al final de tu video contestas que sí, al decir que tu apoyo al obispo Alarcón es incondicional, suponiendo que sería un acto de rebeldía contradecirle. Pero la verdad es que si un sacerdote rechaza el dogma, no es ninguna rebeldía. Al contrario, es deber del católico combatirle. Lo sé porque el mismo obispo Alarcón me lo enseñó, y es lo que hice, y que tú no harías porque no tienes ni rastro de espíritu católico ni celo por la fe. Pero en fin, sigamos. ¿Quién es el padre Fini? Fue un sacerdote jesuita, rebelde y desobediente, que negó por completo que se salvase un catecúmeno, aunque tuviese el deseo de bautizarse y muriese sin consumarlo. Primero aquí, para justificar tu herejía de confesar más de un bautismo, acudes arteramente a la salvación de un catecúmeno con el deseo de bautizarse. Pero, ¿podrá entenderse que un catecúmeno carece del deseo de recibir el bautismo? ¿Cuál sería el propósito de su preparación sin el deseo? Explica entonces por qué el Concilio de Braga lleva implícita la distinción entre los catecúmenos no bautizados y los catecúmenos bautizados. Concilio de Braga 572, Canon 17. Cito: ni la conmemoración del sacrificio oblationis, ni el servicio del canto salendi, se debe emplear para los catecúmenos que han muerto sin el bautismo. Fin de cita. Si aquellos descritos como catecúmenos no siempre estaban bautizados, entonces no habría necesidad de que el concilio dijera que ni el canto o el sacrificio deban emplearse para los catecúmenos que han muerto sin el bautismo. ¿Ves el sinsentido de tu postura? No lo creo, pero hablemos de las herejías del padre Fini, que dices que propaga el monasterio de la Sagrada Familia. Estos defienden y propagan las herejías del padre Fini. ¿Quién es el padre Fini? Obviamente no te das cuenta porque no has leído el documento que al decir esto rechazas el dogma de la salvación. Ya ni hablar de bautismos de deseo o sangre, lo que tú crees en términos concretos es la interpretación del dogma por cardenales herejes, el protocolo 122/49, que deriva indefectiblemente en la creencia en la salvación universal. Esto es lo que combatió el padre Fini, Suprema Ex Sacra, protocolo 122/49, 8 de agosto de 1949, cita: en su infinita misericordia Dios ha dispuesto que los efectos necesarios para la salvación de aquellas ayudas a la salvación que se dirigen al fin último del hombre, no por necesidad intrínseca, sino sólo por institución divina, también se pueden obtener en determinadas circunstancias cuando esas ayudas sólo se usan en deseo y anhelo. Lo mismo, en su propio grado, debe afirmarse de la Iglesia, en la medida en que ella es la ayuda general para la salvación. Por lo tanto, para que alguien pueda obtener la salvación eterna, no siempre es necesario que sea incorporado a la Iglesia, en realidad como miembro, sino que es necesario que por lo menos esté unido a ella por deseo y anhelo. Fin de cita. Y esto es el dogma. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Cantate Domino, 1441, ex cátedra. Cito:
La Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. A no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia Ecclesiastici Corporis, que sólo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos, y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Fin de cita. Cualquier persona de buena voluntad ve la enorme contradicción entre las dos enseñanzas y tiene dos opciones, o tomar la enseñanza de la carta herética o la del dogma. Es tan simple como eso. Pero ojo, dije de buena voluntad, de la que claramente careces, pues inmediatamente profieres la mentira de que el padre Fini fue excomulgado por hereje y por cismático. Pero antes de aclarar esto, ¿acaso no sabes que un papa legítimo no es infalible en todo lo que hace? Verás, si el Papa Pío XII hubiera estado de acuerdo con el protocolo y la persecución al padre Fini por predicar el dogma, entonces él no hubiera hecho más que cometer pecado mortal contra la fe. Si él hubiera pronunciado a favor del protocolo y en contra del padre Fini, entonces habría sido un hereje, pero no fue así. Al contrario, el Papa Pío XII, en su capacidad infalible, declaró: Papa Pío XII, Mystici Corporis, numeral 22, 29 de junio de 1943, cito: pero entre los miembros de la Iglesia solo se han de contar de hecho los que recibieron las aguas regeneradoras del bautismo y profesan la verdadera fe. Fin de cita. Necesariamente, para declarar herética la postura del padre Fini, tienes que rechazar la enseñanza dogmática del mismo Papa Pío XII. Ahora, aclaremos la excomunión del padre Fini. Como mencioné antes, mientes porque eres un mentiroso. El padre Fini no fue excomulgado por herejía ni cisma. Aquí la declaración de excomunión, de donde obviamente sacaste solo la fecha, que vino luego de dos advertencias de comparecer ante el Santo Oficio por desobediencia. El intercambio de cartas está en el documento de fácil acceso para cualquier persona en la página del Monasterio de la Sagrada Familia, que obviamente no leíste, ya que en él se demuestra que en realidad el padre Fini se amparó en las leyes canónicas que requieren una razón para la convocatoria. Cito: puesto que el sacerdote Leonard Fini, un residente de Boston, Centro San Benito, quien durante mucho tiempo ha sido suspendido de sus deberes sacerdotales por causa de grave desobediencia a la autoridad de la Iglesia, siendo impasible ante las repetidas advertencias y amenazas de incurrir en excomunión ipso facto, no habiéndose sometido, los eminentísimos y reverentísimos padres encargados de salvaguardar las materias de la fe y costumbres en sesión plenaria celebrada el miércoles 4 de febrero de 1953, lo declaran excomulgado con todos los efectos de la ley. El jueves 12 de febrero de 1953, nuestro Santísimo Señor Pío XII, por divina providencia, Papa, aprobó y confirmó el decreto de los eminentísimos padres y ordenó que se haga una cuestión de derecho público, dado en Roma en la Oficina General del Santo Oficio, 13 de febrero de 1953. Fin de cita. La, entre comillas, excomunión misma no menciona nada de doctrina, solo se habla de grave desobediencia a la autoridad de la Iglesia. Por lo tanto, es una total falacia deshonesta decir que fue excomulgado por cisma o herejía. Sin embargo, José Guzmán inocentemente cree haber descubierto la pólvora al ver solo la fecha de la excomunión, sin analizar la postura católica de defender el dogma de la salvación que él sostenía, razón por la cual fue perseguido por cardenales herejes. Ahora, respecto a la supuesta excomunión del obispo Alarcón en contra de mi persona y de Joaquín Callaú, es absolutamente inválida y sin efecto, ya que, además de carecer de argumento y justificativo, él lamentablemente es hereje y cismático. A continuación, me remito a citar algunas enseñanzas dogmáticas que rechaza y que por ese mismo hecho abandona la fe. Estas no son calumnias ni ataques personales, ojo, a las que debería agregar la negación al dogma de la salvación,
conclusión, ya que está demostrado en este documento como refutación al más reciente video del canal Doctrina Anticatólica que él apoya. Concilio de Trento, Canon IV. Si alguno dijere que el bautismo, aun el que confieren los herejes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con intención de hacer lo que hace la Iglesia, no es verdadero bautismo, sea excomulgado. Esta declaración se la leía al obispo Alarcón y fue rechazada. Profesión de fe, Trento. Cito: y de ellos el bautismo, la confirmación y el orden no se pueden reiterar sin sacrilegio. Fin de cita. Por rechazar la anterior enseñanza dogmática, el obispo Alarcón no confiere bautismos condicionales cuando el caso amerita, sino que rebautiza. Me refiero a todas las personas que fueron bautizadas una vez promulgados los documentos del conciliábulo. Esto es cisma, pues niega estar en comunión con quizá millones de católicos, y además, como consecuencia, se rehúsa a dar penitencia a las personas quizá sacrílegamente rebautizadas por él. Lo sé porque es mi caso. Esta no es ninguna calumnia, es simplemente la verdad. Ahora te pregunto, José Guzmán, ¿cómo te sentirías tú si te rechazan el sacramento de penitencia, con la gran dificultad que hay hoy en día para acudir a un sacerdote válidamente consagrado luego de ver lo que enseña la Iglesia? ¿Tu apoyo sigue siendo incondicional? ¿Vas a seguir con tu patético show barato? Sinceramente espero que no, y te repito, más te vale porque tendrás que dar estrecha cuenta del daño que has causado. Ahora, para los que desacreditan mi postura por aferrarme al dogma con el pretexto de que soy uno de los pequeñitos, les respondo que más les valiera no haber causado escándalo usando mi nombre temerariamente. San Roberto Belarmino, de Romano Pontífice, cito: pues el hombre no está obligado o en condiciones de leer los corazones, pero cuando ven que alguien es hereje por sus obras externas, lo juzgan puro y simple como un hereje y lo condenan como tal. Fin de cita. Profesión de fe, Trento, cito: todas las cosas contrarias y cualesquiera herejías por la Iglesia condenadas y rechazadas y anatemizadas, yo igualmente las condeno, rechazo y anatematizo. Fin de cita. Papa San Celestino, la autoridad de nuestra sede apostólica ha determinado que el obispo, el clérigo o un simple cristiano que haya sido destituido o excomulgado por Nestorio o sus seguidores después de que este último comenzó a predicar la herejía, no serán considerados depuestos o excomulgados, porque el que ha desertado de la fe con tales pronunciamientos ya no puede deponer ni prohibir a nadie en absoluto. Fin de cita. Finalmente, en un último ataque desesperado, nuevamente sin carga dogmática, José Guzmán confiesa que fue él el de las malas intenciones desde un inicio. Escúchenlo. Confieso que desde un principio pude ver claramente que este personaje, Bernardo, traía malas intenciones y alerté inmediatamente a la Iglesia de Bolivia. Explica, ¿en qué te basaste para hacer esta acusación en su momento? La respuesta es que eres un murmurador. Y luego pasa a acusarme del pecado que él carga, porque es él quien desde el inicio de su canal tiene envidia por los varios canales de católicos verdaderos que apoyan al monasterio de la Sagrada Familia, y que comentaban en sus videos haciéndole saber el grave error de dirigir a las personas con sacerdotes herejes, e incluso haciéndole refutaciones con carga dogmática, que como mentiroso e hipócrita que es, nunca contestó. Me tenía envidia, así es, a pesar que lo apoyé incondicionalmente desde un principio. Qué bonito apoyo incondicional, murmurando en mi contra, luego que expuse tu calumnia contra el monasterio de la Sagrada Familia sin hacer una refutación doctrinal. ¿Cómo dices que se llama tu canal? No funciona así, o respaldas tus acusaciones de herejía con dogma o callas, y como callas pues exhibes tus calumnias. Lo cierto es que Dios permite que demonios como este actúen libremente y consigan llevarse muchas almas, pero siempre les obliga a que muestren su verdadera cara para que los que son de la verdad se den cuenta de lo que está sucediendo.